Este video está basado en un artículo escrito por el Dr. Thiel donde él habla de las doctrinas básicas de la iglesia según el Nuevo Testamento y que encontramos esto en Hebreos capítulo 6. Así que comenzaré leyendo los primeros dos versos del capítulo 6 de Hebreos, que dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Como vemos, hay 6 principios o doctrinas o enseñanzas elementales enumeradas aquí. Y encima de eso tenemos una meta que es ir a la perfección. Recordemos que de acuerdo a Hebreos capítulo 5, verso 9, Jesucristo, Él es el autor de nuestra salvación eterna. Y Hebreos 12, verso 2 nos recuerda lo mismo. Y además nos dice que Él es el consumador de nuestra fe. Y de Jesucristo también sabemos que, bueno, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y este mismo al sediento le dará gratuitamente de la fuente de agua viva, que es la salvación eterna. Y es que Jesucristo, bueno, Él comienza y Él termina nuestra salvación. Y es importante que todo lo que Dios comienza espiritualmente a través de instrumentos humanos debe comenzarlo desde lo más pequeño. De eso se trata la parábola del grano de mostaza mencionada en Mateo 13, versos 31 al 32. Y es que hasta en nuestra vida humana, bueno, la ciencia nos dice que nosotros comenzamos dentro del vientre de nuestras madres, bueno, como una célula y de allí desarrollamos. 9 meses después nacemos y por un periodo de 13 a 19 años nos desarrollamos tanto físico como mentalmente. Y es más, a través de nuestra vida adulta, nuestra mente continúa madurando. Y este proceso es lo mismo en la esfera espiritual. Y es que todo cristiano verdadero seguidor de Cristo comienza en algún día y todos comienzan como infantes espirituales. Y si todavía no eres cristiano, bueno, debes comenzar como un bebé en Cristo, no como un cristiano maduro y completamente desarrollado. Y así semejante como un niño cuando comienza a aprender matemática que le enseñan 1 más 1 es 2, de la misma manera uno debe comenzar una vida cristiana aprendiendo los primeros principios de los oráculos de Dios. Y a esto es lo que Pablo se está refiriendo en Hebreos capítulo 5, verso 12 y Hebreos capítulo 6, verso 1. Y de regreso al verso 13 del capítulo 5, al principio, bueno, todo cristiano nuevo es inexperto en la palabra de Dios. Pero bueno, en los versos 12 y 13, Pablo habla de que un cristiano nuevo necesita leche. ¿Cuál es esa leche de la palabra? Y eso es lo que está enumerado en Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Y que, bueno, los leo de nuevo, que es el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que examinemos brevemente cada uno de estos principios. Comienzo con el arrepentimiento de las obras muertas. De acuerdo a Romanos 6:23, bueno, la paga de pecar, la consecuencia es la muerte. Y el problema es que, de acuerdo a Romanos 3:23, todos hemos pecado, por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Al igual, Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, y esto se está refiriendo a cristianos que han sido llamados y que obedecen las leyes de Dios, que en otro tiempo, en el pasado, todos ellos obedecían los deseos de la carne y por ende estaban caminando de acuerdo al curso establecido para la humanidad
por Satanás el diablo. Y Romanos 6:21 nos recuerda que aunque nosotros nos avergonzamos hoy en día de esas cosas que hacíamos en el pasado, tenemos bien claro que esas cosas llevan a la muerte. O sea que nosotros estábamos en vida esperando a morir y no teníamos ningún tipo de esperanza. Pero sabemos que Dios, con su bondad y su misericordia, ha creado una manera para que cada uno de nosotros podamos escapar ese castigo. Y allí es aquella escritura tan famosa que muchas personas conocen, que es Juan 3:16 al 17. Y es que Dios envió a su único Hijo, y no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él pudiera salvarse. Y si miramos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 4, con énfasis en el verso 3 y 4, nos damos de cuenta de que Dios, Él quiere que todos los humanos sean salvos. Y es que Dios quiere que todos los humanos reclamen el sacrificio de su Hijo para que puedan redimir sus pecados personales. Y las personas muchas veces dicen que entienden que Jesucristo se hizo en carne humana, pero lo que a ellos se les olvida es que si Jesucristo hubiese cometido un pecado, Él mismo se hubiera perdido eternamente y el Padre se hubiera quedado solo. Pero Jesucristo en carne humana vivió una vida completa, sin pecado, y después pagó la pena de muerte en el nombre de la humanidad. Claro, cada uno de nosotros tenemos que tomar acciones para poder aplicar y reclamar ese sacrificio que Él hizo para poder redimir nuestros pecados personales. Entonces, el Señor nos ha dado una manera de encontrar salvación y encima de eso, Él es paciente. Miremos 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, a nivel personal, para aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, debemos parar nuestra vida pecaminosa. O sea, debemos cambiar nuestra manera de vivir y eso se llama arrepentimiento. ¿Y de qué nos arrepentimos? Bueno, del pecado. Y el pecado son aquellas acciones o aquellas obras que conducen a la muerte. Y si miramos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, nos dice que el pecado es la infracción de la ley. El pecado es sencillamente violar la ley de Dios. Y si queremos hacer algo acerca de eso, Hechos capítulo 2, versos 38 al 39 nos dicen qué es lo que debemos hacer. Leamos los versos. Arrepentidos y bautices en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y bueno, arrepentirse sencillamente significa cambiar de dirección. Y es que abandonamos aquel camino que lleva a la autocomplacencia y nos embarcamos en el camino de cómo dar. Pero bueno, eso es un poco más avanzado. El hecho es que dejamos de servir las lujurias y los deseos de nuestra propia carne y empezamos a vivir para servir a los demás. Pasamos del egoísmo al desinterés. Y es que cuando demostramos nuestra voluntad de cambiar, Dios aplica el sacrificio de Jesucristo en nuestro nombre. Y allí es cuando dejamos de ser esclavos o somos liberados de la culpa del pecado, somos perdonados y nuestras conciencias son limpiadas. El libro de Hebreos lo explica de esta manera. Capítulo 9, versos 13 al 15.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvan al Dios vivo. Y bueno, es que esto es maravilloso porque ninguna cantidad de obras humanas podrían traer el perdón de los pecados. Es más, inclusive todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento tampoco podían obtener el perdón de los pecados, ni tampoco una conciencia limpia. Y es que esas leyes de sacrificios eran un tipo de lo que estaba por venir. Eso lo podemos ratificar en Hebreos capítulo 9, verso 9. Y refiriéndose a esas leyes, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es importante recordar que solo un espíritu arrepentido puede traer la misericordia de Dios. Y es que Dios reconoce un espíritu quebrantado, que de una manera humilde busca el perdón y la misericordia. Y es que Dios honra la actitud de todos los que están dispuestos a apartarse de las obras y hechos que son pecaminosos. Por eso es que en Mateo 3, verso 8 se dice que nosotros debemos hacer o tener frutos dignos de arrepentimiento. Hay que ser bien claro, el verdadero arrepentimiento piadoso es un regalo de Dios. No es algo que se elabora dentro de la mente humana. Si miramos a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 25, Dios quiere que sus ministros instruyan con mansedumbre a los que se oponen a sí mismos, porque quizás Dios les dé a ellos arrepentimientos para el conocimiento de la verdad. Y Romanos 2:4 nos dice que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento representa un compromiso total. Es un punto sin regreso y nos pone en un curso directo a la vida eterna. Es cuando abandonamos completamente las obras que llevan a la muerte y es el primer paso hacia la eternidad. Entonces, no es nada raro que el arrepentimiento de las obras muertas es una de las doctrinas cristianas más básicas y fundamentales. Ahora, de regreso a nuestra lista de doctrinas básicas, la siguiente es fe hacia Dios. Fe es una doctrina bíblica fundamental absolutamente necesaria para salvación. Hebreos 11, verso 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en sí, ¿qué es fe? Quiero hacer una referencia a Romanos capítulo 4, verso 17. Y este verso es una referencia de cuando Abraham le creyó a Dios de que él lo iba a hacer un padre de muchas gentes. Y lo increíble o asombroso de esa historia es que en los versos 19 y 21 nos deja claro que, bueno, Abraham ya era un viejito, o sea, él tenía 99 años. Y su esposa, bueno, obviamente era una viejita. Y consecuentemente estéril debido a la menopausia. Pero Dios viene y le dijo que usted va a ser padre de una gran población. O sea, eso no tiene lógica, pero como Dios lo dijo que lo iba a hacer, ya él creyó. Verso 20 dice, tampoco dudó, sino más bien él se fortaleció en la fe y le dio gloria a Dios. Y el verso 21, él plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y concerniente a fe, por eso es que Hebreos capítulo 11, 21 dice esto acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
En el caso de Abraham, como Dios lo prometió, eso era suficiente evidencia para Abraham. Romanos capítulo 8, verso 24 resuena esta misma idea. La fe gira en torno a lo que no se ve, algo que no se tiene. Por eso el verso dice, porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve no es esperanza. Miremos otro ejemplo de fe. Este lo encontramos en Hechos, capítulo 27, versos 22 al 25. En esta historia, Pablo, quien era un prisionero, a bordo de un velero con destino hacia Italia, advirtió al capitán de que la carga y los pasajeros estarían en peligro. Y bueno, no le escucharon a él y 3 días más tarde, debido al clima tormentoso, la escritura dice, ya ellos creían que no había esperanza, de que era cuestión de tiempo cuando ellos iban a morir. Y es que toda la evidencia física indicaba que ellos iban a perecer. Pero Pablo tuvo una visión o un sueño y él se puso de pie y le dijo a todos ellos que ninguno iba a perder la vida. En el verso 24, él recibió este mensaje de parte de Dios. Y bueno, como él escuchó eso, ya él lo tomó como un hecho. Otro ejemplo lo encontramos en Hebreos 11, verso 7, que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y es que este hombre, una vez que entendió la advertencia de lo que se venía, él no perdió tiempo e hizo preparaciones para salvar su familia. Y bueno, todo el capítulo de Hebreos 11 es conocido en los círculos teológicos como el capítulo de la fe. Y es que ese capítulo está lleno de ejemplos de fe en Dios demostrados en la vida de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, jueces y personas, incluyendo una prostituta arrepentida. Y en total, fe no tiene nada que ver con ver. Es más, Adán y Eva, bueno, ellos escucharon a Dios. Es más, él mismo les instruyó a ellos que ellos no podían comer del fruto prohibido. Pero estos dos no le creyeron a Dios. En cambio, le creyeron fue a Satanás. Adán y Eva tenían muy poca fe en Dios, pero irónicamente parecían poseer una especie de fe pervertida, eso sí, en las seguridades que Satanás y el diablo les daba. Pablo, el apóstol, cuando él resumió su ministerio para los ancianos de Efeso, él explicó cómo había testificado al pueblo judío y los griegos arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, y eso está en Hechos capítulo 20, verso 21. Y de regreso a Hebreos 11, verso 6, por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso incluye creyendo lo que fue mencionado en Juan 3:16 y que tiene que ver con la idea de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para derramar su sangre y de esa manera borrar nuestros pecados. Y Pablo lo explica de esta manera en Romanos 3:25, que dice, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de hacer pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y por eso es que debemos creer que el sacrificio de Cristo como un acontecimiento histórico que Dios aplica al pecador arrepentido ahora y en este tiempo presente. Ahora, haciendo referencia a Juan 20, verso 29, Jesucristo le dijo a Tomás que él creyó porque él vio. Pero en la siguiente parte está hablando de nosotros, porque nosotros no hemos visto, pero creemos. Y parte de creer en la sangre de Cristo, esa fe en su sacrificio por los pecados, implica creer también todas las cosas que Él dijo.
Y es que no puedes creer en el sacrificio de Jesucristo sin creer su mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Marcos capítulo 1 verso 15 nos dice el mensaje que Jesucristo compartió en su primera gira evangelística y que se sumarizaba en arrepentirse y creer en el Evangelio. Y es que una vez que una persona ha escuchado el verdadero evangelio del reino de Dios y ha actuado en consecuencia al arrepentirse y es bautizado y recibe el Espíritu Santo, y esto es una referencia a Actos capítulo 2 verso 38. Entonces, cuando esto sucede, Dios imparte a esta persona la misma fe de Jesucristo. Por eso Pablo nos dice esto a través de Efesios capítulo 2 versos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es que no podemos desarrollar esta fe salvadora hacia Dios. Es un regalo de Dios cuando tenemos una conversión real. Pero bueno, estamos hablando de fe. Y concerniente a eso, Gálatas 2:16 nos enseña, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En resumen, fe en Dios tiene que ver con fe salvadora de Jesucristo. Y para esto hay que arrepentirse. Hablamos de eso en el primer punto. Luego hay que ser bautizado como símbolo de la fe en la sangre preciosa de Cristo para borrar los pecados y que simboliza que allí tú sepultas al hombre viejo con su inclinación a cometer pecado y entonces recibes una porción de la misma fe de Jesucristo, la cual, si se nutre adecuadamente, resultará en nuestra salvación final, que es vida eterna en el reino de Dios. Continuaremos con el siguiente fundamento básico, que es la doctrina de bautismos. El rito es simple y no significa que hará un cambio milagroso en ti. Es para testificar que has embarcado en una forma de vida nueva, una vida limpia y correcta. Y la mayor parte de la cristianidad entiende que es una parte o una práctica basada en una doctrina fundamental de la religión de Dios. Pero muy pocos aceptan el concepto del simbolismo que pretende inculcar. Y bueno, desde un principio Dios quería que los hombres fueran limpios físicos, mental y espiritualmente. Es más, en el Antiguo Testamento Él diseñó un elaborado sistema de rituales y todo eso tenía sus propósitos de educar. Y es que en el Nuevo Testamento el cumplimiento espiritual es rebosante. Y eso es, claro, a través de Jesucristo. Concerniente a las prácticas del Antiguo Testamento, esto es lo que Pablo dijo en Hebreos 9:10, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de carnes, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Por ejemplo, en Éxodos capítulo 19, versos 10 al 14, se toca el tema acerca de la licencia prescrita de la ropa de las personas, de los sacerdotes, y de estas instrucciones vinieron prácticas, las cuales se convirtieron en tradiciones y que el pueblo hebreo estaba acostumbrado a practicar. Por eso es que en el tiempo de Jesucristo los fariseos y saduceos, como vemos en Mateo 15, versos 1 al 2, rechazaron a Jesucristo porque no podían comprender la aplicación espiritual de las prácticas e instrucciones del Antiguo Testamento. Y de acuerdo a Mateo 3,
1 al 17, nos damos de cuenta de que estas dos corrientes ideológicas no tenían problemas con hacer prácticas físicas. Y muchos acudieron en masa al bautismo de Juan. Evidentemente los que no se arrepentían solo querían recibir una marca, por decirlo así, y de esa manera practicar la justicia de su aceptación por parte de este profeta de Dios, que era reconocido y rústico. Pero Juan, él estaba haciendo la obra de Dios y estaba llamando a sus compatriotas al arrepentimiento, o sea, a un cambio. Y es que él no quería bautizar a aquellos que se aferraran a sus caminos viejos, las personas que no querían abandonar el pecado. El bautismo de Juan simbolizaba una limpieza espiritual y aquellas personas que lo recibieran podrían aprovechar el próximo sacrificio del Mesías para la remisión y perdón de pecados. Es más, Jesús mismo puso su sello de aprobación en el bautismo de Juan cuando él se sometió a este mismo rito. Y al principio Juan no quería bautizar a Jesús, él quería ser bautizado por Jesús. Pero Jesús en el verso 15 le dice, no, para cumplir toda la justicia esto es algo que tengo que hacer. Y por eso tiene sentido después de que Jesucristo resucitó, que ordenó a sus discípulos a que bautizaran a aquellos que aceptaran, creyeran e hicieran lo que el Señor les ordene. Un ejemplo está en Mateo 28, versos 19 y 20, donde dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y es que el bautismo es la puerta simbólica de la justicia, y todos debemos entrar por esa puerta. De acuerdo a Mateo 4, verso 4, y Deuteronomio capítulo 8, verso 3, todas las personas deben desarrollar la disciplina y la voluntad para vivir por cada palabra de Dios. Y Juan sabía esto. Si regresamos de nuevo a Mateo capítulo 3, verso 11, él afirma que el bautismo en agua era para arrepentimiento, pero que algo más se requería y hace una referencia al Espíritu Santo. Ahora, Romanos capítulo 5 versos 8 y 9 nos recuerda que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que podemos seguir en nuestros pecados después de tomar su sacrificio. Así como Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a morir por Él. Cuando somos bautizados representamos nuestra voluntad de participar en esa muerte. Por eso Romanos 6, verso 3 nos dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y es que después del arrepentimiento obedecemos las leyes de Dios. Por eso Mateo 5, versos 18 al 20, nos afirma que el que quebrante los mandamientos de Dios será un don nadie, será nadie en el reino del cielo. Los escribas y fariseos practicaban rituales, pero no tenían arrepentimiento espiritual. Pero nuestra justicia tiene que tener evidencia de obediencia a las leyes de Dios. Y por favor, pausa el video y lee Romanos capítulo 6, versos 4 al 6. Y es que si nosotros ponemos atrás o sepultamos nuestra vida de pecado, y si no servimos más al pecado, entonces nosotros andaremos en una vida nueva y también seremos resucitados al regreso de Cristo. Las siguientes escrituras nos enseñan la misma idea. 2 Corintios capítulo 5, verso 21, nos enseña que el Dios Padre hizo a Jesucristo pecado por nosotros. Y Gálatas 2:20 compara el bautismo con la crucificación de Cristo. Pero como obviamente seguimos vivos, entonces el verso dice, y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Y esto resuena de nuevo con Romanos 6, versos 6 al 7, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y ahora brinco a los versos 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos a la gracia de Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y con esto me gustaría pasar a Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, es que la inmersión espiritual que acompaña al bautismo en agua limpia la mente del hombre. Y ya no prevalecen los estímulos materialistas, egoístas, vanidosos, mundanos, carnales y sensuales. Y es que esta inmersión espiritual en el bautismo se promete a todas las personas arrepentidas. Y por eso es que en Hechos capítulo 2 verso 38, que fue el día cuando se fundó la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, los conversos con remordimiento de conciencia imploraban a los apóstoles diciéndoles o preguntando qué tenían que hacer para que ellos pudieran estar correctos con Dios. Y la respuesta fue, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibéis el don del Espíritu Santo. Y es que el bautismo, de una manera simbológica, reúne tres dones de Dios. Primero, la preciosa sangre redentora de Cristo. Segundo, el agua de la regeneración. Y tercero, el Espíritu Santo. El bautismo representa la cobertura completa de un cuerpo muerto, colocándolo en una tumba de agua. El cristiano bautizado sale de esa tumba de agua con una mente completamente diferente, una manera diferente de vivir la vida y resolver problemas. Existe una nueva vida o se inicia una nueva vida donde los valores espirituales tienen prioridad y hay un esfuerzo para satisfacer a Dios. Ahora, antes de terminar este punto, noten que es la doctrina de bautismos, o sea que es más de uno. Regresemos a Mateo capítulo 3, versos 11 y 12. En el verso 11 nos dice que Jesucristo bautizará a la gente con el Espíritu Santo y con fuego. Noten el verso 12. Dice que el Señor limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Recuerden que en el verso 7 muchos fariseos y saduceos vinieron al bautismo de Juan. Y Juan habló de una ira que ha de venir. Esto está en el verso 7. Los versos 8 al 10 habla de que hay que tener frutos dignos de arrepentimiento. De lo contrario, esa persona o ese árbol será cortado y echado en el fuego. El verso 11 habla de tres bautismos. El bautismo de agua para arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. El verso 12 es un simbolismo profético. Aquellos que aceptan el mensaje, se arrepienten y son obedientes representan ese trigo. Pero los que rechazan los caminos de Dios son esa paja. Ellos también serán limpiados o bautizados con fuego. Y ese evento es mencionado en Apocalipsis capítulo 20, versos 14 al 15. Y dice, y la muerte y Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 también lo menciona. Allí lo que dice es que los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es el mismo evento que Malaquías en capítulo 4 versos 1 al 3 menciona, que dice que viene el día ardiente como un horno y que los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Pero bueno, continuamos con las doctrinas esenciales. La siguiente en la lista es la imposición de las manos. Esta doctrina es importante para el cristianismo porque muestra que Dios obra y trata con la humanidad a través de seres humanos falibles e imperfectos, y que Él escoge y aparta para su propósito. En las Escrituras encontramos que la ceremonia de la imposición de las manos es oficial, normalmente hecha por una persona ordenada o comisionada por Dios. La ceremonia se centra en el siervo de Dios orando en voz alta mientras pone sus manos sobre el destinatario de las peticiones. Y es una petición formal a Dios, generalmente por una bendición, un don o autoridad específica. Es una ceremonia simple y corta, pero llena de alto significado. Miremos un ejemplo de ordenación. Uno de los primeros que se consigue es en Éxodo capítulo 29. En el verso 10 vemos cómo ordenan el becerro. En los versos 15 y 19 vemos otra vez el ejemplo. En este caso, el Eterno le ordenó a Aarón y a sus hijos que pusieran sus manos sobre la cabeza de los animales para que simbolizaran sus pecados. Y así, una vez que la culpa era transferida a los animales, ellos sufrirían la pena del pecado. La imposición de las manos en este ejemplo simboliza la limpieza y purificación de los sacerdotes a través de la transferencia de sus pecados a los animales. Ahora, en Números 8, versos 9 al 15, nos damos de cuenta, específicamente en el verso 10, la imposición de manos simbolizaba una transferencia o concesión de dones especiales, como una bendición o una autoridad. Y esto son solo cosas que Dios puede dar. Y es que las manos de los líderes no tenían cualidades mágicas o místicas. Solo simbolizaban y enfatizaron formalmente que Dios, no los hombres, le daban la autoridad. Y Dios fue el que los apartó para ese trabajo especial. Entonces Dios los comisionó y les dio autoridad y jurisdicción para hacer esta obra. Incluso el hombre o la persona que está haciendo la imposición de las manos no tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Si miramos a Génesis 27, versos 30 al 35, Isaac, el padre de Jacob y Esaú, terminó bendiciendo al hijo equivocado. La continuación de la Iglesia de Dios hoy practica la doctrina de la imposición de las manos para ordenar hombres calificados para ser diáconos y ministros, y mujeres calificadas para ser diaconisas. En Hechos capítulo 6 versos 5 al 6 encontramos un ejemplo en el Nuevo Testamento donde los 12 apóstoles ordenaron a 7 hombres que habían sido elegidos para ser diáconos. Y en Hechos capítulo 13 versos 1 al 3 vemos cuando ordenan a Bernabé y Saulo mientras los ministros oraban y imponían las manos. Y sabemos que Cristo dio a los ministros de su iglesia la autoridad para bautizar a aquellos que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados. Junto con el acto físico de bautizar, se promete el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Exploremos esta idea más leyendo Hechos capítulo 8 versos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Noten que habían sido bautizados, pero no tenían el Espíritu Santo. He puesto en pantalla, un mapa a la distancia entre Samaria y Jerusalén. Y caminando sin parar son, como 22 horas. Así que desde el bautismo hasta que ese mensaje llegó a Jerusalén y de allí decidieron enviar personas,
Podemos argumentar que esto tomó varios días y quién sabe, hasta semanas. El punto es que Dios había retenido el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan les pusieran las manos encima. Y es que Dios respetó el orden y la autoridad que le otorgó a sus ministros. Es más, en este mismo evento, en los versos 18 y 19, Simón, el hechicero, reconoció que los apóstoles tenían el poder y la autoridad para otorgar el Espíritu Santo. Y él vio que eso sucedía cuando ellos le hacían la imposición de manos a las personas. Ese hombre quedó tan convencido y tan impresionado que hasta les ofreció a ellos dinero para que le dieran a él ese poder. La imposición de manos también sirve para sanar, como vemos en Hechos 28:8. Pablo impuso sus manos en el padre de Publio para sanarlo. Y eso está alineado con Marcos 16:18, donde Jesucristo dijo que acerca de sus servidores que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es más, en Santiago 5:14 al 15 hay un mandato para que los ancianos de la iglesia acudan a los enfermos entre los de la iglesia. Dejemos algo bien claro, las manos de ningún ministro son especiales o son santas, ni tampoco ningún aceite de oliva tiene ningún poder misterioso. Es Dios mismo quien sana por el Espíritu Santo. Pero Él ha prescrito un acto físico para mostrar fe en Él y confianza en Él. Y también para mostrar nuestra aceptación de autoridad de Él a través de sus siervos. También quiero mencionar que la imposición de manos sirve para dar o transferir bendición. Un ejemplo muy importante está en Génesis capítulo 48 versos 10 al 16, donde Jacob o Israel bendijo a los hijos de Josué, Efraín y Manasés y les transfirió las bendiciones prometidas a Abraham. En este caso, la imposición de las manos era un simbolismo de esa transferencia por la autoridad de Dios. La ceremonia de imposición de manos es muy relevante para esta sociedad, para usted y para mí. Dios está vivo y tratando activamente con la humanidad, hoy a través de un grupo físico de seres humanos. Hablemos del siguiente fundamento cristiano en nuestra lista, que es la resurrección de los muertos. La gran mayoría de personas que dicen ser cristianos tienen ideas bastante vagas de cómo va a ser una vida futura en el reino de Dios. Es más, algunos creen que apenas ellos mueren, sus almas van inmediatamente al cielo. Pero la gran mayoría creen que en el último día del mundo los muertos resucitarán y que ahí todos serán juzgados. Y bueno, en el Antiguo Testamento hay varias referencias acerca de la resurrección. Miremos Daniel capítulo 1 y verso 2, en específico el verso 2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y si miramos en el Nuevo Testamento, Juan 5, versos 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Y Hechos, capítulo 24, verso 15, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que hay de haber resurrección de los muertos, así de los justos y de los injustos. Leyendo estos versos es fácil concluir que hay una sola resurrección. Pero la verdad es que todos estos eventos están separados por una cantidad de tiempo. De regreso a Daniel 12:2, lo que es subrayado en azul, unos para la vida eterna, es un evento que sucede primero y mucho después sucede el evento que es y otros para la vergüenza y confusión perpetua. Y lo mismo sucede con Juan, capítulo 5, verso 29 y Hechos 24, verso 15. En 1 Corintios capítulo 15, versos 22 al 24 nos describe
la resurrección de los cristianos verdaderos cuando Jesucristo regresa. El verso 23 que dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y si pasas a Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, en el verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esa es una segunda resurrección, porque la primera resurrección es aquellos que son resucitados al regreso de Cristo y reinan con Cristo. Y es que en Apocalipsis 19, 11 al 12, en esos versos Jesucristo es describido, que está en un caballo blanco y que encima de su cabeza tiene muchas diademas. Y otros versos bíblicos nos enseñan que Él viene a reinar con barra de hierro. Y Apocalipsis 5:10 nos informa cuál será el futuro de los cristianos que resucitan al regreso de Jesucristo, y que es llamada la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 2 versos 26 al 27 dice, al que venciere y guardase mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las reinará con barra de hierro. ¿Y por cuánto tiempo va a durar este reinado de Cristo? Miramos a Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora echemos un vistazo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos 14 al 18, que también crea mucha confusión. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muchos concluyen, porque este verso dice que nos encontraremos con el Señor en las nubes, de que estaremos con el Señor en el cielo. Estas nubes están hablando de donde pasan los aeroplanos, que eso está muy cerca de la Tierra. Ese es un encuentro local aquí en el planeta Tierra, inclusive ahí todavía hay oxígeno. Pero, ¿qué sucede después de este encuentro? Miremoslo en Zacarías capítulo 14. Leeré los versos 4, 5 y 9. Y se afirmará a sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis en la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Eterno, mi Dios, y con todos sus santos, que acabamos de leer en la otra parte que se encuentran todos en ese cielo, en esas nubes, disculpe. Y el verso 9, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Y todo esto tiene lógica, y esta profecía alinea con lo que acabamos de leer en Revelación y en Nuevo Testamento, donde los cristianos resucitan cuando Jesucristo regrese y ellos van a reinar en la tierra por 1000 años. Y hay personas que no creen que Zacarías capítulo 14 tiene importancia porque es parte del Antiguo Testamento.
Pero lo que ellos no se dan de cuenta es que está en línea con el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 1, versos 4 al 12. Es el recuento cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén esperando por el Espíritu Santo. Y en el verso 9, bueno, apenas termina esa conversación, él es levantado y desaparece en las nubes. En el verso 10 aparecen dos ángeles. Y en el verso 11 les informa a toda esa gente que de la misma manera como Jesucristo fue tomado, de esa misma manera Él va a regresar. Bueno, en resumen, la doctrina de la resurrección de los muertos tiene que ver, bueno, es que hay más de una resurrección. Pero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, verso 6 y Hebreos capítulo 11, verso 35, la mejor resurrección es la primera resurrección. Y debemos enfocarnos en ser parte de esa resurrección. Y ahora podemos hablar del juicio eterno, que es la última doctrina básica de esa lista de 6 doctrinas básicas. Y quiero empezar con Romanos capítulo 14, versos 10 al 12. Romanos 10, la segunda parte del verso. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora quiero leer otra escritura, 2 Corintios capítulo 5, versos 9 al 11. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también le sea a vuestras conciencias. Y bueno, es que el juicio eterno a algunas personas los asusta y a otras personas les da risa. Pero bueno, cuando leemos acerca del juicio en la Biblia, deberíamos experimentar olas de júbilo y alegría, con gran emoción, entusiasmo y expectativa. Y es que van a haber una serie de eventos fantásticos. Debemos mirarlo como una graduación, cuando nos graduamos de la secundaria o de la universidad, cuando logramos un logro o un triunfo. Y es que el día del juicio de Dios es como una graduación y las recompensas son eternas. El juicio es una decisión de tu Creador y es cuando Dios te dice o te informa de su decisión acerca de dónde y cuándo pasarás la eternidad. Y para la gran mayoría seguramente será el mejor momento de toda su vida. La cena de bodas mencionadas en Apocalipsis 19, verso 9, y el asombroso cielo nuevo y tierra nueva de Apocalipsis 21, solo pueden alcanzar a insinuar la magnitud de la realidad que Dios ha planeado para toda la humanidad. Y como Dios Padre ha estructurado toda la realidad espiritual y física, y es que hay muchas áreas de responsabilidad en el futuro que deben ser desarrolladas por personas o seres humanos individuales. Y por eso es que en Juan capítulo 14, verso 2, Jesucristo dijo que en mi casa de mi Padre hay muchas moradas. Y es que el universo en sí es un lugar muy grande. Y la eternidad es un tiempo, bueno, muy largo. Y Dios tiene muchas cosas por hacer. Si miramos Hebreos capítulo 2, versos 8 y 9, y con énfasis en el verso 8 que dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, que está hablando de Cristo. ¿Y quién puso todas las cosas sujetas a Cristo? Bueno, obviamente es el Padre. Y continúa el verso. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Bueno,
El planeta Tierra todavía aún no lo está, y continúa el verso, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El punto es que Jesucristo tiene mucha responsabilidad y va a recibir mucha más. Y Él nos ha convertido, en sus hermanos y hijos del Padre para que le ayudemos a administrar en toda realidad. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en el futuro y el Señor elegirá la mejor situación posible para cada uno de nosotros. Y eso significa que cada uno tendremos áreas específicas de responsabilidad con nuestros propios gustos y no seremos estatuas en un jardín con el único propósito que Dios se sienta bien. Nosotros tendremos nuestras personalidades, haremos trabajos reales, trabajos individuales y a nivel personal. Pero para recibir esa responsabilidad tenemos que calificar y tenemos que cumplir los requisitos para graduarnos. Dios determinará nuestra recompensa en proporción directa al éxito que hayamos tenido en nuestra vida espiritual. Por eso la Escritura dice esto en Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero con esto viene la pregunta, ¿cuánto tiempo le demora a Dios juzgar a una persona? Si miramos a 1 de Pedro capítulo 4 verso 17 y que la primera frase dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y aquí voy a dar comentario, y es que el juicio y el desarrollo del pueblo de Dios debe suceder hoy en día, en esta era. Y el propósito es desarrollar a ese grupo que lo va a ayudar a juzgar y a gobernar, y que también incluye a desarrollar y animar a las grandes multitudes de personas, las cuales van a ser llamadas durante el milenio, el cual comienza después de que Cristo regrese. Pero el plan de salvación de Dios no termina ahí. Después de ese milenio, Dios despertará el resto de la humanidad. Por ejemplo, todos los indígenas que vivieron en América y que nunca escucharon de Cristo. O todas esas personas que vivieron en Asia o África. Y toda isla mayor y menor a través de toda la historia, incluyendo ancianos que llegaron hasta 100 años y bebés que murieron en su infancia, o personas que inclusive fueron abortados. Pero eso es un tema largo que tiene que ver con la oferta universal de salvación que Dios le ofrece a todo el mundo. Tenemos información acerca de eso e inclusive un video que dice el trono blanco de Dios. El total es que Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros a su debido tiempo. Ahora, a nosotros los cristianos que hemos sido llamados en esta era, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de comprometernos nosotros mismos en nuestras vidas a Dios en su totalidad, porque no es solamente acerca de nosotros. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de ayudar a Dios en su obra. Comenzamos a apoyar la obra en esta era. Obviamente seremos una parte importante en el milenio de Cristo, e inclusive después del milenio nuestra responsabilidad continúa. De regreso a Apocalipsis capítulo 20, en el verso 5 nos informa que la gran mayoría de los muertos, ellos no resuciten sino después de los 1000 años. Y en los versos 11 y 12, con énfasis en el verso 12, vemos que esta gran multitud es juzgada bajo el libro de la vida y son juzgados bajo sus obras. Y muchos concluyen que es que estas personas son despertados sencillamente para ser destruidos. Pero a estas personas se les olvida lo que dice Santiago 2:13 y que dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Permite que esa frase, la misericordia triunfa sobre el juicio, que esa frase se solidifique en tu mente. Y es que Dios desde un principio creó un plan de salvación para toda la humanidad,
Por eso tengo en pantalla Primera de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21. Y el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por el amor de vosotros. Así que esto, aunque puede que sea nuevo para nosotros, esto no es nada nuevo. Es un plan que Dios creó desde el principio. Y Dios ha anunciado su plan y hará que suceda. Y con esto en mente quiero leer Isaías 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quiero. Y ahora me gustaría leer 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y aquí es la clave, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que en total Dios nos quiere restaurar. Si miramos a Génesis capítulo 1 verso 31, en ese entonces todo lo que Dios había hecho era bueno. Y de acuerdo a Eclesiastés 7, verso 29, dice que Dios hizo al hombre recto. Pero desafortunadamente los hombres buscaron las perversiones. Y todo comenzó con lo que podemos leer en Génesis capítulo 3, verso 6. Y es que es cuando el hombre decidió probar del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y como consecuencia, en los versos 22 al 24, Dios retiró el alcance del hombre al árbol de la vida, como vemos en el verso 22, e igual en el verso 24 al final. Pero no hay problema, porque de acuerdo a Juan capítulo 6, verso 44, el Padre a su debido tiempo nos llama. Y si somos obedientes, bueno, resucitaremos porque tendremos acceso a ese árbol de la vida. Y Apocalipsis capítulo 13, verso 8 nos recuerda otra vez que Dios tenía un plan de redención desde antes de la fundación del mundo y que involucraba a Jesucristo. Y esta salvación incluye a todas las personas que han vivido en la historia. Pero bueno, es un plan que toma mucho tiempo. Es un plan de salvación de toda la humanidad que incluye una serie de pasos y que tienen como objetivo restaurar la rectitud y llevar al hombre a la perfección. Y eso solo se puede obtener con la obediencia de Dios. Y de esta manera se podrá cumplir Lucas 3:6, que dice, y verá toda la carne la salvación de Dios. En total, la segunda muerte no es el juicio eterno para aquellos que verdaderamente aceptan la oferta de Dios. Así que hay dos posibilidades para el juicio eterno. Tome la decisión correcta y acepte la oferta de Dios. Hoy en día muchos falsamente enseñan la salvación de Cristo sin enseñar las leyes de Dios. Y bueno, ellos hablan de que hay que amar a Dios y amar al prójimo, pero ellos deciden qué es lo que es la definición de amar al prójimo y de amar a Dios. O sea que siguen consumiendo el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ellos hacen sus decisiones en qué es lo que ellos creen que Dios cree que es correcto. Y se les hace muy difícil aceptar que el camino del Señor está arraigado en la obediencia a sus leyes. En total hay 6 doctrinas elementales y que están listadas en Hebreos capítulo 6 versos 1 y 2. Estas son las básicas, pero la Escritura dice que tenemos que ir a la perfección. Y el amar a Dios tiene que ver con guardar sus leyes. Y cuando guardamos sus leyes, podemos cumplir lo que Jesucristo enseñó.
Leeré ahora Mateo capítulo 5 versos 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y bueno, no será un camino fácil porque habrán dificultades. Y con esto en mente, leeré 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahora que sabe más acerca de las doctrinas básicas de Hebreos capítulo 6 versos 1 y 2, vamos adelante a la perfección.